¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio en el universo es tan absoluto? No es porque no haya nadie allí fuera. Es porque todos tienen miedo de hacer ruido. Durante eones, el Imperio Krell dominó las estrellas, aplastando civilizaciones con la facilidad con la que un niño pisa un hormiguero. Se consideraban los dioses del vacío. Pero cometieron un error fatal. Entraron en el brazo de Orión, un sector marcado en los mapas antiguos como espacio muerto. No buscaban una guerra, buscaban recursos. Lo que encontraron fue una pesadilla envuelta en carne y acero. Los informes decían que los habitantes de ese sector se habían extinguido en guerras internas siglos atrás. Decían que eran primitivos, violentos y autodestructivos. Tenían razón en lo de violentos, pero se equivocaron en algo fundamental. Los humanos no se extinguieron, simplemente se volvieron mejores matando. Cuando la primera flota Krell desapareció sin dejar rastro, el alto mando pensó que era un fallo técnico. No sabían que acababan de golpear el avispero más peligroso de la creación. La galaxia estaba a punto de conocer a los nacidos de la guerra, y el precio de esa lección sería la aniquilación total de todo lo que los Krell conocían. El almirante Barcas del Imperio Krell observaba el planeta azul desde el puente de mando de su acorazado. Según los sensores, el planeta estaba cubierto de ruinas y nubes de ceniza. Un mundo muerto, murmuró con desdén. Sus órdenes eran simples: extraer el núcleo de energía del planeta y dejar el resto al vacío. Pero mientras las ondas descendían, algo extraño ocurrió. El espacio alrededor de la luna comenzó a vibrar. No era un fenómeno natural. Era una firma de energía que no figuraba en los registros imperiales. De repente, las nubes de ceniza en el planeta se abrieron, no por el viento, sino por el empuje de miles de motores de iones. La superficie del planeta no estaba hecha de roca, sino de placas de blindaje camufladas. Millones de toneladas de acero se desplazaron, revelando hangares ocultos bajo los océanos y las montañas. Los humanos no habían estado viviendo en la superficie, habían convertido su mundo entero en una fortaleza. Barcas sintió un frío gélido recorrer sus escamas cuando su oficial de comunicaciones gritó que estaban recibiendo una transmisión. No era una rendición, ni una súplica. Era un pulso rítmico, un sonido antiguo que los humanos llamaban tambores de guerra. La flota Krell, compuesta por naves elegantes y escudos de luz, parecía una obra de arte comparada con las monstruosidades que emergían de la Tierra. Las naves humanas eran bloques brutales de metal negro, llenas de cicatrices y armadas con cañones cinéticos masivos. No usaban láseres refinados, disparaban trozos de metal sólido a velocidades fraccionarias de la luz. Cuando la primera ráfaga impactó en el destructor Krell, los escudos de energía ni siquiera reaccionaron. Los proyectiles físicos simplemente los atravesaron por pura inercia, despedazando la nave de proa a popa. Fue una carnicería. En pocos minutos, lo que era una misión de rutina se convirtió en un matadero espacial. Los humanos no peleaban con elegancia, peleaban con una furia contenida que desafiaba toda lógica biológica. Barcas vio cómo sus naves eran abordadas por cápsulas de impacto que perforaban el casco sin previo aviso. Dentro de esas cápsulas no venían máquinas, sino soldados. Criaturas de dos piernas envueltas en armaduras motorizadas que gritaban en una frecuencia que hacía temblar los huesos. El mito de la paz galáctica acababa de morir bajo las botas de los nacidos de la guerra. Dentro del orgullo de Krell, la nave insignia, el pánico se desató. Los sistemas de seguridad informaban de brechas en todos los niveles. Los soldados Krell, entrenados en tácticas de larga distancia y armas de plasma, se encontraron cara a cara con el horror. Los humanos se movían con una velocidad aterradora para su masa. No buscaban cobertura. Avanzaban entre el fuego de plasma como si fueran inmunes al dolor. Un soldado Krell vio a uno de estos gigantes recibir un disparo directo en el hombro. El humano ni siquiera tropezó.
rugió un sonido gutural y cerró la distancia, usando un cuchillo de vibración para atravesar la armadura Krell como si fuera papel. No había piedad en sus ojos, solo una determinación fría y absoluta. Los invasores comprendieron demasiado tarde que para los humanos, la guerra no era una necesidad política, era su estado natural. Durante milenios, se habían despedazado entre ellos, perfeccionando el arte de la destrucción hasta que no quedó nadie más a quien matar en su propio sistema. Ahora, el Imperio Krell les había dado un nuevo objetivo. Y los humanos estaban hambrientos. La noticia del desastre en el brazo de Orión llegó al trono imperial. El emperador Krell, furioso por la pérdida de una flota entera ante lo que consideraba monos evolucionados, ordenó la movilización total. Si los humanos querían guerra, tendrían la extinción. El imperio envió a la Legión de Soles, una fuerza tan vasta que podía oscurecer las estrellas de un sistema entero. Cruzaron el vacío con la intención de quemar la atmósfera de la Tierra hasta que no quedara ni una bacteria viva. Pero los humanos no estaban esperando en su casa. Mientras el imperio se movilizaba, los nacidos de la guerra ya habían saltado al hiperespacio. Utilizando tecnología de motores de salto inestable que cualquier otra raza consideraría suicida, las flotas humanas aparecieron en los puntos de suministro Krell. No estaban defendiendo su territorio, estaban cortando la garganta del imperio. La logística, el orgullo de la administración Krell, se desmoronó en días. Las estaciones espaciales que alimentaban a la Legión de Soles se convirtieron en tumbas de hierro en llamas antes de que los refuerzos pudieran reaccionar. ¿Qué hace que un humano sea tan peligroso? Los científicos Krell capturaron a un ejemplar herido durante una de las escaramuzas fronterizas. Intentaron romperlo, interrogarlo, entender su debilidad. Pero lo que encontraron los aterrorizó más que sus armas. El humano, a pesar de tener múltiples fracturas y órganos dañados, no mostraba signos de rendición psicológica. Cuando le preguntaron por qué su especie era tan violenta, el humano simplemente sonrió, mostrando sus dientes, un gesto que en la galaxia significa agresión pura. Nosotros no inventamos la guerra, dijo con una voz que parecía venir del fondo de una tumba, la guerra nos inventó a nosotros. Venimos de un mundo que intentó matarnos cada día durante millones de años. Sobrevivimos a glaciaciones, a plagas y a nosotros mismos. Ustedes solo son el siguiente problema que vamos a resolver. El científico Krell comprendió en ese momento que no estaban luchando contra un ejército, sino contra una fuerza de la naturaleza que no comprendía el concepto de derrota. Mientras el Imperio Krell intentaba reagrupar sus fuerzas diezmadas, la Tierra lanzó la Operación Martillo de Dios. No era una flota de naves, era una sola estructura. Habían convertido un asteroide del tamaño de una luna pequeña en un motor de salto masivo recubierto de cañones de riel. Lo llamaron la venganza de Terra. Esta masa colosal emergió del hiperespacio directamente en el sistema capital del imperio. Las defensas planetarias Krell dispararon todo lo que tenían, pero era como lanzar piedras contra una montaña. La venganza de Terra no necesitaba maniobrar. Su propia masa distorsionaba la gravedad de las lunas cercanas, causando desastres naturales en el planeta capital. Desde su superficie, miles de naves de desembarco fueron lanzadas como una plaga de langostas de metal. El cielo de la capital Krell se tiñó de negro. Los ciudadanos, que nunca habían visto una guerra en su suelo natal, miraron hacia arriba y supieron que su era de dominio había terminado. Los nacidos de la guerra habían llegado a su puerta. El asalto al Palacio Imperial fue una exhibición de brutalidad y eficiencia. Los comandos humanos, conocidos como los caminantes del vacío, utilizaron cargas de demolición termobáricas para abrirse paso a través de murallas que habían resistido 1000 años. No hubo negociaciones. Cada guardia imperial que se interponía era eliminado con una precisión quirúrgica. El emperador Krell, desde su búnker reforzado, veía en las pantallas cómo sus invencibles soldados eran barridos por humanos que ni siquiera parecían cansados.
Los humanos utilizaban una táctica que llamaban fuego y movimiento, una danza de muerte coordinada que ningún algoritmo Krell podía predecir. Cuando las puertas del búnker finalmente fueron arrancadas de sus bisagras, no entró un ejército de miles. Entró un solo hombre, cubierto de ceniza y sangre azul, con una bandera rota en su mano izquierda y un arma pesada en la derecha. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. La caída del Imperio Krell envió ondas de choque a través de cada rincón de la galaxia. Razas que habían vivido bajo el yugo imperial durante milenios de repente se encontraron libres, pero aterradas. ¿Quiénes eran estos nuevos señores de la guerra? ¿Serían peores que los Krell? Pero los humanos hicieron algo que nadie esperaba. No ocuparon los planetas. No exigieron tributos de esclavos ni recursos. En lugar de eso, establecieron una zona de exclusión alrededor de su brazo de la galaxia y dejaron un mensaje claro en todas las frecuencias: déjenos en paz y nosotros les permitiremos vivir. La galaxia comprendió que los humanos no buscaban imperio, buscaban ser dejados a solas con sus propios demonios. Sin embargo, el miedo permaneció. Las naves humanas ahora patrullaban las rutas comerciales, no como conquistadores, sino como guardianes silenciosos. Nadie se atrevía a romper la paz, porque todos sabían que en el brazo de Orión, el gigante solo estaba durmiendo, y nadie quería ser el que lo despertara de nuevo. Siglos después, la historia de la guerra contra los Krell se convirtió en un mito, una advertencia para las futuras generaciones de exploradores espaciales. En las academias militares de todo el universo, se estudia la psicología humana como la materia más importante. Aprenden que bajo esa apariencia de fragilidad, los humanos poseen un núcleo de hierro forjado en los fuegos de un mundo hostil. Se les llama los nacidos de la guerra no porque amen la destrucción, sino porque son los únicos que pueden mirarla a los ojos y no parpadear. Hoy, si viajas cerca del sector prohibido, verás las estaciones de monitoreo humanas, silenciosas y vigilantes. No hablan, no comercian, solo observan. Pero si alguna vez una nueva amenaza surge de las sombras del vacío, si alguna raza cree que puede pisotear a los débiles, los tambores volverán a sonar. Y la galaxia recordará, una vez más, por qué es mejor tener a la humanidad como un vecino distante que como un enemigo presente. Porque cuando los nacidos de la guerra emergen, las estrellas mismas tiemblan.